Te damos muchas gracias por este día, Señor, que nos has dado la gracia de vivir. Señor, hemos recibido tantas cosas que al abrir nuestros ojos y reflexionar en ello nos llevaría a adorarte, a glorificar tu nombre de una manera, Señor, infinita, sin terminar. Gracias por todo lo que a nuestro alrededor hay y que tú sostienes. Gracias, Señor, por el milagro de la vida en la perfección de nuestro cuerpo, externo e interno. Solo un Dios tan poderoso en crear puede sostenernos de tal manera, Padre. Por eso te alabamos. Y queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser en este momento para escuchar tu voz, para conocerte más, alimentarnos de tu bendita palabra, pero sobre todo, Señor, que nos des la capacidad de al alimentarnos, prepararnos, nos sirva ese alimento, Señor, para bendecir a más personas que necesitan conocerte. Somos el reflejo de tu gloria, Señor. Pero no por luz propia, sino por la luz que nos das a través de tu bendita palabra. Así que necesitamos de ella y lo reconocemos en este momento. Ayúdanos en nuestras debilidades, distracción, pesadez, sueño, todo lo que impide en cada uno de nosotros el que te escuchemos atentamente. Te lo pedimos, Señor, para salir más bendecidos de lo que ya estamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, hermano. Pues como usted sabe, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Hace algunos años se decidió que se celebrara a la mujer mundialmente. Usted sabe también, si ha visto las noticias, que no solo hoy, sino mañana hay un evento en donde se están haciendo peticiones legítimas. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo deberíamos responder ante esto que el mundo, que rechaza a Dios, que rechaza a Cristo? Si hay peticiones legítimas, ¿cómo debe actuar un cristiano ante este tipo de situaciones? Tengo una introducción para el mensaje que yo quiero darles hoy, pero quise hacer a un lado, tomé la decisión de hacer a un lado esta introducción, porque creo que es importante que nosotros, como hijos de Dios, y hermanas, como hijas de Dios, sepamos cómo reaccionar, responder ante las personas allá afuera. El pastor MacArthur esta semana, junto con otro grupo de pastores, teólogos prominentes en Estados Unidos, tuvieron un evento para pastores de todo el mundo. Y él en una de sus participaciones decía que el feminismo está infiltrado en las iglesias. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas en las iglesias. Y acompañado en otro gran evento que hubo también en Estados Unidos, el pastor Albert Mohler, él también comentaba acerca de lo que está sucediendo en México. Los cristianos y los teólogos y pastores de otros países están atentos de lo que está pasando en nuestros días hoy, mañana, y están orando por el país. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra tarea fundamental? Ser y tener discernimiento y sabiduría para saber en qué vamos a apoyar a las mujeres, en qué no. Yo he escuchado hermanas que ya he escuchado sus opiniones al respecto de lo que está pasando. Algunas se van a un extremo y dicen, yo definitivamente no apoyo. Algunas otras dicen, no, sus peticiones son legítimas. Otras se ponen en medio y dicen, son legítimas, pero hay algunas cosas que no son bíblicas, no me gustan. Las manifestaciones son agresivas y dan otro punto de vista un poquito más equilibrado. Pero es realmente una postura de estas tres en las que se debe de poner, no una mujer, un hijo de Dios. ¿Es realmente eso lo que nos pide la Escritura? Si somos honestos, hermanos, cualquier desigualdad, cualquier perversión, cualquier atropello, no llámese
en lo que está pasando en realidad con la mujer. Ustedes saben que desde la historia de la humanidad esto ha sucedido con la mujer. Pero cualquier otro atropello, nosotros como hijos de Dios sabemos que es el pecado lo que causa ese tipo de atropellos. Y es ahí donde el Hijo de Dios, el cristiano, tiene que apuntar hacia manifestar a las personas que todos somos pecadores. Y como lo hemos dicho en los cursos de evangelismo, cualquier problema con P chica es el resultado de un problema con P grande, que se llama pecado. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar, es ahí donde nosotros tenemos que ayudar, es donde nosotros tenemos la oportunidad de presentar al Salvador de nuestras vidas llamado Jesucristo. Por eso de la importancia de la petición, recórranse y así pueden ocupar los asientos de atrás quienes vayan llegando. Tenemos que ir al punto central del problema más grave que tiene la humanidad, que es el pecado. Por eso es que no se evangeliza a veces como debe de ser, porque reconstruimos vidas, ya sea de un hombre o de una mujer, de un joven, reconstruimos familias, reconstruimos matrimonios, pero yo decía, hermanos, ¿de qué sirve que se reconstruyan ese tipo de vidas, incluso familias y matrimonios, si ese matrimonio va camino al infierno? Porque el problema del matrimonio no es tanto las situaciones que van surgiendo alrededor, sino el problema se llama pecado. Ese pecado que infectó a toda la humanidad cuando Adán y Eva cometieron un grave error de no glorificar a Dios. Entonces necesitamos recordar el consuelo de Dios, escuchen, recordar el consuelo de Dios para poder consolar a los demás. Necesitamos recordar cómo Dios nos consoló, nos consuela y nos consolará hasta que estemos con Él, para que nosotros podamos consolar a los demás. Y el mejor consuelo, escuche, el mejor consuelo es que la gente conozca a Cristo, tenga un encuentro con Cristo. Pero para que llegue ese encuentro, necesita primero darse cuenta que su vida está equivocada, que su vida está errada, que ha estado errado toda esta vida esa persona porque ha decidido rechazar a Dios de manera activa o de manera pasiva. No le interesan las cosas de Dios. Y cuando una persona como tú y como yo, la mayoría de nosotros, comenzó a darse cuenta y aceptar esa gran realidad de frustración en nuestras vidas, entonces nuestro corazón estaba listo para oír las buenas nuevas de salvación. Mientras tanto, a lo mejor varios de ustedes como yo rechazamos, no me hables de Dios, yo no soy religioso, te agradezco mucho, qué palabras tan hermosas dices, pero no me interesa. Quiero seguir viviendo como yo quiero. Y ese quiero seguir viviendo como yo quiero es la manifestación de todo el desconocimiento, escuche bien, del desconocimiento de los principios soberanos del Dios creador que tenemos. Crea o no crea la gente allá afuera. Y es como los reglamentos de tránsito. Aunque tú no los conozcas, si te pasas uno, va a haber infracción. Y allá afuera es lo mismo. Entonces, acompáñame a Isaías 42. Ya tengo listos los mensajes para comenzar un libro, en el libro de Ageo, que va acompañado a lo que pasó con Esdras, que el otro año terminamos. Pero no quise pasar, hermanos, ese sentir que Dios ponía en mi corazón en la semana para presentar a Cristo en momentos en los que nos encontramos como país, como iglesia, como hijos de Dios allá afuera. Entonces, por eso este mensaje tan importante, para saber cómo nos van a oír los demás allá afuera con respecto a lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Pero el tema central es pecado. Recuerde esta frase porque en nuestro estudio lo vamos a estar viendo. Entonces, Isaías 42, del 1 al 13,
Y hermano, estamos frente a un pasaje majestuoso que nos presenta al Señor Jesucristo en toda su gloria y majestad. Isaías 42, versículos 1 al 13, es una presentación del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Y esta presentación la hace su Padre. Dios el Padre hace esta presentación en Isaías 42, del 1 al 13, de su Hijo. Entonces estamos frente a una doctrina que conocemos como Cristología, el estudio tratado de la segunda persona de la Trinidad de Cristo. Esta doctrina habla, hermanos, dice el pastor MacArthur, del testimonio bíblico, el testimonio bíblico no externo, la fuente está en la Biblia. ¿De quién? Respecto al Señor y Salvador Jesucristo, que está entretejido como un hilo, dice el pastor MacArthur, como un hilo escarlata a lo largo de la totalidad de la palabra escrita de Dios. Continúa y dice él, como segunda persona de la deidad, la persona y la obra del Salvador constituyen el testimonio central de todas las Escrituras. O sea, lo que está diciendo MacArthur es que de Génesis a Apocalipsis, en todos los pasajes se habla de Cristo. El inicio, la parte intermedia y el final, la parte central es Cristo Jesús. Y añade una cosa más el pastor MacArthur, solo una descripción del todo bíblica, escuche, muy importante, solo una descripción del todo bíblica puede proporcionar una revelación precisa de la existencia del Hijo de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. O sea, la Biblia nos va a enseñar, dice MacArthur, la existencia, la revelación precisa y exacta que Dios decidió dejarnos del Hijo, desde su preexistencia hasta su existencia futura, en donde tú y yo no sabemos, no conocemos. Así que Isaías 42 es un pasaje que nos va a ayudar a conocer más a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a conocer su gloria, su majestad. Pero escuche, ¿para qué? Para recibir consuelo esta mañana. Y entonces al recibir consuelo, ese consuelo nos lleve a predicar a Cristo y entonces a llevar ese consuelo que hace falta allá afuera. Porque allá afuera hay desesperanza, hay desconsuelo, hay tristeza, hay dolor. ¿A causa de qué, hermano? ¿Se acuerda cuál era la frase, la palabra clave? Pecado. Ok, entonces Isaías 42 está situado en la segunda parte en la que se divide Isaías. Si usted toma notas, acuérdese que Isaías normalmente se divide en dos partes. Versículos 1 al 39, capítulos, 1 al 39, habla de la condenación y juicios divinos contra su pueblo. De eso habla Isaías en los capítulos 1 al 39. Pero de los capítulos 40 al 66, que son 66 capítulos de Isaías, habla de la consolación de ese mismo Dios que enjuició y condenó a su pueblo, de la consolación de Dios a ese pueblo rebelde. Entonces, Isaías 42 se encuentra en la segunda parte en que se divide el libro, en donde habla normalmente con precisión, con énfasis acerca de consolación. Dios ya durante 39 capítulos en Isaías habló fuertemente a su pueblo, pero viene la gracia y la misericordia de Dios en los capítulos 40 al 66, y entonces viene consuelo. Sí te voy a castigar, sí te voy a reprender, pero yo te amo, Israel. Yo quiero consolarte. Mi ira, mi enojo no son para siempre. Eso es lo que le está diciendo en los capítulos 40 al 66. Entonces, nuestro capítulo se encuentra centrado en la parte de consolación. Y si le doy un poquito de detalles más acerca de Isaías 42, Isaías 42 es el primero de los 4 pasajes que generalmente se conocen como las canciones del siervo, o mejor dicho, cantos del siervo. Hay 4 cantos del siervo, y estos cantos describen exclusivamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo 700 años antes de que llegara. Entonces, si usted busca en Google
y pone los 4 cantos del siervo, le van a aparecer Isaías 42, del 1 al 13, Isaías 49, del 1 al 6, Isaías 50, del 1 al 11, y le van a aparecer el majestuoso con el que se cierran estos cantos, Isaías 52, 13 a 53, 12, donde se narra el calvario y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero este Isaías 42, entonces escuche, para los que toman notas, es el primero de los 4 cánticos acerca del siervo escogido de Jehová que nosotros conocemos y sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Hablan de Él exclusivamente. Y creo que tenía una imperiosa necesidad que nosotros como iglesia escucháramos este primer canto. Así que partiendo de este contexto breve, muy breve que le acabo de dar, y no olvidando que Dios está consolando en Isaías 42 a su pueblo, lo que vamos a estudiar en nuestro pasaje son atributos de Jesucristo con los que Dios el Padre presenta a su Hijo, aquí nombrado como su siervo escogido. Aquí Dios el Padre le da el nombre a su siervo de su siervo escogido. Y un comentario dice lo siguiente, escuche, en Isaías 42, 1 al 13, que es lo que vamos a estudiar nosotros, es que se presenta al siervo especial de Dios que ayudará a su pueblo, traerá justicia a la tierra y servirá de luz para todas las naciones del mundo. Y yo podría añadir, porque lo vemos en los versículos 12 y 13, motivará a alabar y glorificar a Dios. Cuando a nosotros se nos sea presentado, como hoy en la mañana, va a ser de esta manera, la presentación de Dios de su propio Hijo, la majestuosidad, las palabras de un padre para su propio Hijo, la meta es, hermano, que nos lleve a motivar, a ser consolados, para saber en manos de qué Salvador estamos. ¿Quién fue quien nos salvó? ¿Quién es nuestro sustentador? ¿Por qué lo escogió Dios el Padre? Eso nos dé consuelo de saber que estamos por buen camino y entonces, escuche, nos motive a predicarlo, porque hay una gran necesidad de que Jesucristo sea predicado. Entonces vamos a estudiar hoy, si lo ven sus trípticos, 3 medios de consolación de Dios para Israel y hoy para ti, que te motivarán, por medio del siervo escogido, que te motivarán a predicarlo y consolar a otros. 3 medios de consolación de Dios en ese momento para Israel, hoy para ti, por medio de este siervo escogido, que te motivarán a predicarlo y consolar a otros. ¿Cuáles son esos 3 medios? Número 1, Dios consuela por medio del carácter del siervo escogido. Eso lo vamos a ver en los versículos 1 al 4, así que sin más y sin detallar todavía los otros 2, vamos de una vez al primer medio de consolación que Dios utilizó en ese pasaje de Isaías para esa audiencia que 80 años después iba a estar cautiva, porque recuerden que ese es el contexto correcto. Isaías 42, está escrito en un momento en donde Judá, que son dos tribus, de la tribu de Israel, de esas 12 tribus, 2 tribus aún quedan libres. Dios las protege del imperio más poderoso de ese momento, que es Asiria. Ya se llevó cautivo Asiria a 10 tribus denominadas Israel, pero quedan 2 que incluso se ven defendidas por Dios mismo. E Isaías comienza a hablar a estas 2 tribus y les dice, ¿saben qué? Bueno, ya les dijo toda la condenación que va a haber y les dice, ustedes también van a ser llevados, porque ustedes tampoco me buscan. Como esas 10 tribus, ustedes, Judá, compuesta por esas 2 tribus, tampoco me buscan. Entonces, va a venir un imperio más poderoso que Asiria, se llama Babilonia, va a destruir a Asiria, pero ellos, los babilonios, que van a ser la nueva potencia, van a venir por ustedes. Y van a ser cautivos también, a causa de darme la espalda. Y es a esas 2 tribus a las que les está dando un medio de consolación Dios a través del siervo escogido. Fíjense lo que dicen los versículos Isaías 42, del 1 al 4 nada más. Vean la primera frase que dice:
he aquí mi siervo. Este versículo 1 de Isaías 42 comienza con un he aquí. Esta palabra en hebreo es gen, pero lo que quiere, cada vez que ustedes vean un he aquí en el Antiguo Testamento, la intención del autor es captar la atención de los oyentes, de la audiencia. Es como decirles, hey, miren, aquí, toda su atención aquí. Eso es lo que está haciendo Dios mismo, he aquí. Pongan mucha atención a lo que voy a decir a continuación. Por eso es que comienza con ese he aquí y dice la siguiente frase, mi siervo. He aquí mi siervo. ¿Qué quiere decir entonces Dios con esta presentación? Estoy a punto de presentarles al medio de consolación que yo tengo para ustedes. Y a Él lo he denominado como mi siervo. Vamos a leer los primeros 4 versículos completos para que usted vaya entendiendo la primera idea del primer punto. Dios consuela por medio del carácter del siervo. Este siervo tiene un carácter, tiene una personalidad únicas. Y eso es lo que quiere decir Dios. Vea lo que dice, versículo 1, he aquí mi siervo, dice el Señor, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Versículo 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Hermanos, son 4 versículos en donde Dios describe al Mesías, describe a nuestro Señor Jesucristo de una manera impresionante y única. Y Dios tenía la intención de que ese pueblo de Judá conociera el carácter de este siervo escogido. Y entonces por eso les dices, miren a continuación les voy a presentar a mi siervo. Lo primero que vemos es que ese siervo le pertenece, dice, mi siervo, viene de Jehová, es posesión de Dios mismo. No le pertenece al mundo, no le pertenece a la gente, es posesión de Dios. Por eso dice, he aquí mi siervo. ¿Por qué es importante esta primera frase? He aquí mi siervo. Porque muchos han interpretado que este siervo, por ejemplo, está hablando de Israel. Algunos buenos comentaristas y teólogos de nuestra actualidad aún piensan que este siervo se está refiriendo al pueblo de Israel, pero esto no es posible, hermanos. No porque lo impongamos, sino porque el propio texto nos va a enseñar más adelante que está hablando de virtudes que el pueblo de Israel no tenía. Tan solo con eso se descarta, con los versículos que vienen adelante. Pero ellos hoy insisten, incluso los judíos creen que esta parte de Isaías 42 se está refiriendo a Israel, al pueblo, que va a ser restituido en alguna parte del futuro, en el tiempo futuro. Pero no puede ser cierto. Estas virtudes no pueden corresponder a un pueblo humano. Otros han dicho que es Ciro. Ciro es el rey de Persia. Ese Ciro que años después, hermanos, acuérdense que los israelitas estuvieron bajo dominio de varios imperios. Aquí es Asiria. Después, como les dije hace un rato, viene Babilonia. Pero después viene el imperio persa a derrocar a los babilonios. Y es entonces cuando en esa cautividad de 70 años que estuvo el pueblo de Israel, viene Persia, derrota a los babilonios. Y se cumplen exactamente los 70 años y comienza el regreso de ese pueblo como Dios lo había prometido. Y entonces muchos comentaristas dicen, es Ciro, el que va a venir y va a promulgar que los judíos puedan regresar a su tierra, lo que estudiamos en Esdras. Pero también es equivocado, porque Ciro es un rey pagano, idólatra, que rechaza a Jehová. No puede ser Ciro. Otros han dicho que es David, que son las virtudes de ese hombre conforme al corazón de Dios.
Pero David se equivocó muchas veces, ustedes y yo lo sabemos. No puede ser David. Son atributos de carácter de un siervo perfecto, no humano. Y de ahí empezamos a concluir que de quien está hablando es de Cristo, nuestro Salvador, tu Salvador. Es el carácter que tiene tu Salvador. Vean lo que dice Filipenses 2, 6 al 7. El cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Hecho cómo? Semejante a los hombres. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo o como cosa a que aferrarse. Ustedes han leído este pasaje. Este siervo es del que está hablando Isaías. Dice la siguiente frase del versículo 1 de Isaías 42. Vaya con su Biblia ahí de regreso y apóyese nada más en lo que leamos en la pantalla. Fíjense lo que dice. Entonces, he aquí mi siervo. Y después dice Dios, yo le sostendré. Yo voy a sostenerle. ¿Qué significa esta frase? La primera afirmación es que este siervo escogido especial de Dios, Él mismo es quien lo va a sostener. Isaías 49 reafirma que Dios es quien lo va a sostener en todo a lo que se va a enfrentar, que no fue cosa fácil. Vea Isaías 49, 7, 8. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones. Esto fue lo que pasó con Jesús, hermanos. Cuando estuvo aquí fue menospreciado, dice, el abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Vea el versículo 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación, está hablando de Jesucristo, te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. O sea, la promesa de Dios, el Padre, de decir, yo voy a sostener a mi siervo. Nada, por más que parezca una derrota, una burla, que lo van a azotar, que lo van a menospreciar, que lo van a escupir, que lo van a apresar, yo le voy a sostener. Ese es el siervo escogido. Alguien a quien Dios va a sostener. ¿Cómo lo vemos cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra? Vea lo que dice Juan 16:32. Dice el Señor Jesucristo de Él mismo, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. O sea, le dice a sus discípulos, ya llegó la hora, me van a apresar y todos ustedes van a huir. Van a correr, discípulos. Pero mira, y dice, y me dejaréis solo. Pero vean lo que dice el Señor. Él recordaba las palabras de Isaías 42. Mas no estoy solo. Y vea qué afirmación tan hermosa. Porque el Padre está conmigo. Obviamente, hermanos, vamos a ir aplicando un poco a nosotros. Para que entiendan más lo que está diciendo. Yo les sostendré. Nosotros estamos llamados a imitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y es como cuando nosotros podamos decir en problemas difíciles de nuestra vida, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Un cristiano jamás, bien enseñado, debe olvidar, no por la enseñanza, sino por la palabra que dice, que así como el siervo era posesión de Dios, tú eres posesión de Dios. Que así como ese siervo iba a ser sostenido, tú también vas a ser sostenido. Y esto hay que creerlo, porque si tú no crees que no estás solo, empieza la desesperación, empiezan las equivocaciones, ¿no es cierto? Cuando nos sentimos que Dios nos ha abandonado, pero hoy Dios te quiere recordar a través del carácter del siervo, y a través de las palabras de Jesús cuando estuvo en la tierra, tú eres su posesión, Él te escogió, Él no te va a dejar nunca solo.
Vea lo que dice Primera de Pedro 2:4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Imagínate, hermano, que tú creyeras esta palabra de Primera de Pedro 2:4. Acércate a Él, piedra viva, que cuando estuvo en la tierra fue desechado por los hombres, ciertamente fue desechado, mas para Dios escogida y preciosa, una piedra escogida y preciosa. Para Dios así era su escogido. Para Dios así eres tú. ¿Te da consuelo esto, hermano? ¿Sí lo crees de verdad? Y vea lo que dice el versículo 6, ahí de Primera de Pedro 2. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él no será avergonzado. Entonces, ya vimos en una pequeña frase del versículo número 1 que este siervo le pertenece a Dios, es sostenido por Dios, es escogido por Dios. Y vea lo que dice el versículo 1 ahí en Isaías 42:1. En quien mi alma tiene contentamiento. Esto también lo está diciendo Dios el Padre. Y esto, hermano, es algo que debería de haber impresionado a la audiencia que estaba en momentos de dificultad, a los judíos. Es el consuelo que quiere darle Dios a su pueblo que está en problemas porque están siendo esclavos por los babilonios. La están pasando difícil los judíos. Y este versículo 80 años, esta palabra escrita 80 años antes era para que la usaran en momentos de dificultad. Para que recordaran que ellos iban a ser salvados, rescatados, porque Él tenía para ellos un Mesías, un Salvador prometido. Y les estaba diciendo las características de este siervo. Y dice aquí, en quien mi alma tiene contentamiento. Lo que está diciendo aquí es, del cual yo tengo satisfacción plena de este siervo escogido. Esto se cumplió en el Nuevo Testamento cuando Jesús se bautizó en Mateo 3:17. Recuerda lo que dice ahí. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que dijo Isaías 42 se cumplió en el Señor Jesucristo cuando ya en la tierra, hermano, es bautizado. Y Dios reafirma lo que dijo en Isaías 42. En Él tengo complacencia. Esto es hermoso. Mateo 17:5 vuelve a oírse la voz del Padre para reiterar que Jesús es su contentamiento. Vea lo que dice en la transfiguración, Mateo 17:5. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Hermanos, ¿se imaginan la intención de Dios a través de Isaías de decir: este hombre, este siervo que va a venir es de mi completa satisfacción, de mi confianza absoluta? Crean en Él, a Él óiganlo. Entonces este siervo es posesión de Dios, Dios le va a sostener, Dios lo escogió y en Él tiene contentamiento el alma del Padre. Esto es impresionante, es la descripción de Dios de su propio Hijo. Pero hay una afirmación más ahí en el versículo 1. Vaya a Isaías 42. Después de que dice de que en mi alma tiene contentamiento, y vea lo que dice: he puesto sobre él mi espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice Isaías 61 del 1 al 3. Y lo que dijo el Señor Jesucristo cuando ya estuvo en la tierra. Cuando en medio de la sinagoga abre el rollo de Isaías y lee esto, hermanos. Vean lo que dice Isaías 61, 1, 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Cumpliéndose esta frasecita de Isaías 42. Lo que prometió el Padre cuando dijo: yo pondré sobre él mi espíritu. Jesús lo sabe, pero estamos leyendo Isaías, todavía no llega el Señor Jesucristo.
Y se reitera esta palabra, vea, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dios dice, Isaías 42, Dios cumple cuando viene Jesucristo, pero escuche ahora todavía algo más impresionante. Les he dicho lo que Dios dijo de su siervo en el Isaías 42, versículo 1, y después cómo se fue cumpliendo en Jesús, hermanos, pero no solo en su primera venida, sino ahora en su segunda venida, que es la que ustedes y yo estamos esperando. Y esa es la quinta afirmación que Isaías 42, 1 nos da. Vean, regrese otra vez a Isaías 42, 1. Dice la última afirmación: Él traerá justicia a las naciones. ¿Cuándo va a venir esa justicia perfecta a las naciones? En su primera venida no lo logró, lo asesinaron. Pero entonces Isaías 42, en la última parte, está hablando de la segunda venida. Mucho cuidado cuando interpretamos Isaías, porque Isaías, entre versículo y versículo, o habla de la primera venida o de la segunda, y un buen intérprete tiene que saber de qué está hablando. Él traerá justicia a las naciones. Eso no se cumplió. Ni cuando liberó Dios al pueblo de los babilonios, de los persas, de los asirios, no hubo justicia. Siguió habiendo pueblos idólatras que gobernaban a otros. Tampoco se cumplió cuando vino el Señor Jesucristo. Estaban gobernando los romanos y siguieron hubiendo imperios gobernando con tiranía. Hermano, no se ha cumplido hoy todavía. Estamos bajo gobiernos imperfectos, tiranos. Pero Dios prometió en Isaías 42, en la última frase del versículo 1, que el Cristo, el Mesías, va a traer justicia a todas las naciones. ¿Cuándo va a ser esto, hermanos? Cuando Él regrese por segunda vez. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. De saber que aquí, mientras el Señor no esté, aún haya un gran gobernador, un gran presidente en cualquier nación. Nunca va a llegar la perfección, porque solo se va a cumplir cuando el Señor traiga justicia a través de su siervo, cuando venga por segunda vez. ¿Ya se dio cuenta entonces del carácter de este siervo, de la presentación que está haciendo Dios de su siervo? Es su posesión. Él le sostendrá. Él lo escogió. Él, ¿qué más dice ahí? Es su contentamiento. También puso su espíritu sobre él, y ese mismo siervo va a traer justicia a las naciones. Es la presentación asombrosa de Dios Padre de su Hijo. Él traerá justicia a las naciones. Dice el pastor MacArthur, en su segunda venida, Cristo gobernará sobre un reino en el cual prevalece la justicia por todo el mundo. El reino milenario no solo es para Israel, aunque el Mesías reinará en el trono de David en Jerusalén. E Israel será el pueblo glorioso. De hecho, todas las naciones del mundo experimentarán la rectitud y la justicia del Rey Mesías. Y escuche esto, hermano. Por esta última frase, y por lo que veremos adelante, este siervo no puede ser ni Israel, ni Ciro, ni David. Incluso hoy algunos dicen que este hombre, este siervo de Isaías 42, se llama José Smith. ¿Alguien fue mormón aquí? Ellos creen que Isaías 42 es José Smith. Fíjense qué aberración. O sea, José Smith va a traer justicia a las naciones en un tiempo futuro.
Estas son características de nuestro Salvador, hermano, que solo pueden venir de Dios Padre hacia su propio Hijo. Vea el versículo 2, siga viendo el carácter de este Salvador que tenemos, hermanos. No gritará ni alzará su voz cuando ya esté reinando, ni lo hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Vea cómo va a gobernar. Por medio de la verdad traerá justicia. Hermoso nuestro Salvador cuando esté reinando, ¿no es cierto? Versículos 2 y 3 fueron cumplidos de manera parcial cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Vea lo que dice Mateo 12, 15 al 21. Se cumplió, repito, de manera parcial, pero de manera completa hasta que venga por segunda ocasión. Pero vea qué hacía Jesús. Mateo 12, 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente. Y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho ¿por quién, hermanos? Por el profeta Isaías, cuando dijo, y aquí vamos a leer Isaías 42, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Versículo 19, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Maravilloso, Mateo 12, 15 al 21. Mateo dice, se está cumpliendo Isaías 42, 1 al 3. Se está cumpliendo Isaías, pero se va a completar en la segunda venida. Pero vean lo que hizo Jesús. Por eso es que los judíos no entendían que ese hombre que estaba haciendo milagros hablaba de manera diferente, con autoridad. No lo entendieron porque ellos pensaron que el Mesías iba a venir con voz de guerra y vamos a ser libres de los romanos. Y no fue así, no podía ser así. Él llegó sin gritar, sin alzar su voz, ni la hizo oír en las calles, todo lo contrario, dice MacArthur. Al contrario de las expectativas rabínicas típicas del primer siglo, las expectativas que los judíos esperaban, el Mesías no llegaría con planes políticos, campañas militares y gran fanfarria, sino con gran apacibilidad, mansedumbre, proclamando rectitud incluso a los gentiles. ¡Wow! ¡Qué diferencia! De hoy los que quieren encabezar movimientos, ¿no es cierto? El carácter de nuestro Salvador, al que estamos llamados a imitar, no gritó cuando estuvo aquí, no alzó su voz, ni la hizo, no la impuso, dice, oír en las calles, como ese rebelde, ¿no?, que esperaban. Los judíos sí querían a ese... ¿Cuándo vamos a empezar la revuelta para ser libres de Roma? Ha llegado el Mesías Salvador y por eso Hosana, el hijo de David, ¿verdad? Y después crucifícale, crucifícale. Versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Esta declaración dice algo sobre la determinación del siervo. Escucha, hermano, la determinación del siervo de tener éxito en su encomienda. Esta fortaleza nos lleva hasta el martirio, ¿lo recuerda? Porque ahí fue fortalecido por el Señor. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Este es el carácter o la presentación de Dios el Padre del carácter de su Hijo. ¿Cómo podemos aplicar este primer punto a nuestra vida, hermanos? O sea, ¿qué podemos aprender de esto que Dios quiso decirle
en un tiempo específico Dios a los judíos cuando estaban ya en una cautividad tremenda, fea, horrible, y les quiso dar consuelo. ¿Qué quiere Dios que hoy aprendamos? ¿Cómo podemos recibir consuelo de Dios a través del carácter de este Salvador hermoso? Para recibir ese consuelo, imitarlo y enseñarle este Cristo precioso a la gente allá afuera, hermano. Este es lo que nosotros necesitamos reflejar de Cristo en nuestra propia vida. Nuestro Salvador es un ejemplo glorioso que estamos llamados a imitar. ¿Cuánto imitas tú todavía a Cristo? Fíjate cuánto cambiaría nuestra vida, hermano, escucha, esta es una aplicación para nuestra vida. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida allá afuera saliendo del contexto de la iglesia si nosotros creyéramos lo que Jesús sí creyó, que dijo el Padre de sí mismo? ¿Cuánto cambiaría en tu vida el saber de posesión de Dios? Porque lo eres. Y hay versículos en el Nuevo Testamento que reiteran que somos posesión de Dios, que somos escogidos de Dios, que Dios nos va a sostener, que también puso sobre nosotros su Espíritu, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios mora en todo creyente. Y escuche, que nosotros vamos a acompañarle a Él cuando traiga justicia a las naciones. Pero no hasta que Él venga, sino que ahorita tú puedes manifestar esa justicia. Necesitas comenzar a pensar y recordar a pensar como el siervo sabía que su padre hablaba de él mismo, porque son las mismas palabras de la descripción para ti como hijo de Dios. Y es al Cristo crucificado, con estas cualidades, al que tú tienes que ir a presentar allá afuera. Imagínate qué va a pensar una mujer feminista cuando le digas que tú estás actuando como el siervo escogido, como Él nos dejó ejemplo, en donde no gritaste, no quisiste oír su voz, ni quieres tú eso allá afuera. Te van a rechazar. Pero qué glorioso rechazo, ¿no crees? No. Nada más aquí lo creo y saliendo de aquí, soy feminista. Primera de Pedro 2:9 es recordar lo que somos para Dios, porque somos lo mismo en Cristo Jesús. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero vea para qué, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la tarea, hermanos. Estas virtudes que puso Cristo en ti cuando te salvó, que te consolaron en los momentos más difíciles de tu vida, necesitan ser las que tú lleves como verdad a los que allá afuera necesitan consuelo. A los que están listos reconociendo su pecado, hermanos, para que llegue el consuelo de este hermoso Salvador. Esa es la manera en que un cristiano en otra aplicación tendría que tener el carácter para servirle a Dios. Número 2. Dios consuela por medio de la misión del siervo escogido. Dios consuela por medio de la misión del siervo escogido. Entonces, en primer lugar, Dios consuela por medio del carácter del siervo. Y ahora, en segundo lugar, Dios consuela a su pueblo Israel en ese momento y a nosotros hoy por medio de la misión del siervo escogido. Y sigamos recordando, es Dios el Padre quien está presentando a su Hijo. Vea lo que dice el versículo 5, nos lo recuerda. Así dice Jehová Dios.
¿Quién dice? Jehová Dios. Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Este es como un pequeño paréntesis que Dios utiliza para decir, quien está hablando del siervo soy yo, quien está diciendo estas cualidades del siervo y ahora voy a comenzar a decir su misión, soy yo Dios Jehová, el creador del universo. Para que no haya duda, para que no haya quien diga, ay no, es que fue palabra de hombre. No, dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos. Esta es una autopresentación, hermanos, que tiene como función identificar quién está haciendo las promesas de este siervo. Entonces, lo que quiere decir aquí es que Dios tiene el poder de cumplir lo que está hablando de su siervo. Y esta misión que estamos a punto de ver, es Dios el Padre quien va a llevarla a cabo. Es Dios el Padre, el creador de todo, el que despliega los cielos, el que extiende la tierra, el que da aliento al pueblo que mora y el que da aliento a los espíritus que andan. Ese es el que va a cumplir la misión del siervo. Ese es el que está sosteniendo a este siervo. Y en una aplicación práctica es el que te sostiene a ti. Ese es el poder del Dios que tenemos que conocer más y creerlo, para que no sigamos haciendo las cosas a nuestra manera. ¿Te das cuenta por qué hace falta que estudiemos las Escrituras a profundidad? Versículo 6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia. Aquí comienza una plática entre el Dios el Padre y el siervo. Y le dice, yo Jehová te he llamado en justicia. ¿Qué significa que lo llamó en justicia, hermanos? Esta es una frase, muy rápido se la explico. En el momento exacto y perfecto, sin equivocación alguna. Eso es lo que está diciendo. Yo te he llamado en justicia. ¿Qué quiere decir justicia? En el momento preciso. Vas a venir por primera vez en el tiempo exacto y perfecto. ¿Por qué? Porque lo está diciendo Dios. Y Dios lo cumplió. Y dice la siguiente parte del versículo 6, y te sostendré por la mano, te guardaré. Yo seré en tu ministerio quien te sostenga. Dios habla directamente al siervo y le dice, dándole palabras de seguridad, yo te voy a sostener, yo voy a estar contigo. Aún en esos momentos difíciles, yo te voy a fortalecer, yo te voy a defender, yo voy a sostener tu mano, yo te voy a guardar. Y si vemos la historia de Jesús, no, fue una derrota. Murió ahí colgado en la cruz. Ese era el propósito. Ni un solo hueso roto. Los romanos se admiraban, hermanos, del tiempo que duró por el sacrificio que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Se sorprendían, este hombre tendría horas que debería de haber muerto ya. Lo llamó en justicia. Todo el plan que Dios tenía para el siervo se cumplió de manera perfecta, porque el Padre lo había determinado así. Dice a continuación, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? El nuevo pacto es que Cristo tenía que morir por tus pecados, por mis pecados. Lo que tenía que pagar cada uno de manera recta y justa delante de Dios. Lo que miles de animales con sacrificios que el pueblo hacía para expiación de sus pecados no pudo hacer, este siervo lo iba a hacer con un solo sacrificio. Ese es el nuevo pacto. Pero ya no dice solo para su pueblo, sino vean la extensión desde el Antiguo Testamento. Por luz de las naciones. Tu sacrificio va a salpicar y va a derramar la gracia de salvación a quienes no estaban escogidos, porque solo había escogido un pueblo. Pero gracias a ese rechazo del pueblo,
hoy todas las naciones tendrán oportunidad de ser salvas. 700 años antes de que llegara Cristo, más de 2700 años, hermano, en que estamos en la actualidad. La salvación ofrecida para ti. Vea lo que dice Isaías 60, versículos del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es Jesús. Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Por eso es que el versículo 7 de Isaías 42, regrese ahí, dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que sanes de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Palabras similares que Isaías 61:1 dicen, hermano, vea lo que dice, que va a ser por completo. Otra vez, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel, versículo 7 de Isaías 42, se cumplió parcialmente cuando Cristo estuvo aquí y sucedieron todos estos milagros, pero inmediatamente después dice que no ha terminado esa liberación, no ha terminado el que saque de las tinieblas esta tierra hasta que venga por segunda vez otra vez. Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y vea cómo se cumplió en Lucas 4:18 al 21. Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, imagínense la escena, hermanos, a nuestro Salvador precioso en la sinagoga y decirles estas últimas palabras, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Sabemos el resultado, ¿verdad? Lo crucificaron. Pero solo en Él había salvación. Solo en Él hay salvación. Y escucha, hermanos, mientras no venga, solo en Él habrá salvación. Segunda de Timoteo 2, 5 y 6 lo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El versículo 8 termina y dice, yo Jehová, este es mi nombre. ¿Qué significa esa sola frase del versículo 8? Porque continúa hablando, ¿no? Pero está diciendo Dios, la misión del siervo va a ser sostenida por mí solamente. Yo lo afirmo, yo lo sostengo. No solo cuando vino por primera vez, porque ustedes y yo sabemos que se cumplió, sino escucha, hermano, esto que nos debería de dar consuelo y esperanza. Él va a regresar y va a instituir un reino milenial en donde toda la injusticia, todo el dolor del pecado, todo lo que hoy nos oprime, se va a terminar por completo. Y hoy Dios quiere recordártelo a ti como iglesia. Eso es lo que tú y yo esperamos para dejar de estar arraigados a las posesiones materiales, para dejar de estar arraigados a las personas. Tú y yo tenemos promesas todavía más altas, más profundas, que tenemos que recordar que nos están esperando. Tenemos que comenzar a pensar en ese reino hermoso en el cual vamos a estar con nuestro Salvador. Si no pensamos y esperamos ese reino, si no pensamos y anhelamos ese reino, vas a seguir atado, aún siendo un verdadero hijo de Dios, aún siendo una persona que ame profundamente a Dios. Los demás allá afuera se van a dar cuenta dónde está tu corazón. Y entonces no vas a estar anunciando a Cristo como deberías. ¿Te das cuenta por qué muchas veces nuestro evangelio no tiene
el efecto que nos gustaría. Porque podemos decir con nuestras bocas algo y con nuestros hechos lo negamos. De ahí el cuidado que hay que tener en este tipo de manifestaciones. ¿Cómo va a actuar una hija de Dios? Hermana, no quiero ver mañana o al rato a nadie ahí con su cubrebocas. Vea lo que dice el final del versículo 8. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Frase que se usa muchísimo en el argot cristiano, pero que tenemos que interpretar a la luz del contexto de este pasaje. Siempre decimos, es que Dios no da su gloria y Dios es celoso, pero ¿por qué lo está diciendo aquí en Isaías 42? Dice Isaías 48:11 y nos da la respuesta. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. O sea, el nombre de Dios jamás va a ser mancillado, hermanos. Para terminar hoy, versículo 9, dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. ¿Quién está hablando? Dios. Se cumplieron cosas primeras en ese momento. ¿Cuáles eran las cosas primeras que se habían cumplido? Yo les dije que se comportaran. Yo les dije que se voltearan de sus dioses y que si no iban a ser cautivos. Y se cumplió mi palabra. O sea, la advertencia amorosa de Dios llegó antes de tiempo. No hicieron caso, fueron llevados cautivos. Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Pero les dice, versículo 9, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz y os las haré notorias. Isaías, después del capítulo 42, sigue hablando de esas cosas notorias, en donde el profeta usado por Dios está avisando todo lo que va a pasar. Pero los judíos estaban ciegos, no vieron nada. Y cuando vino el tiempo de Jesús, interpretaban las escrituras mal y por eso mataron al siervo de Dios, al siervo escogido, al siervo amado en quien él tenía contentamiento. Los judíos lo mataron, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces no matamos de igual forma el nombre de Cristo? Por no creer lo que Él es para Dios. Hoy en la actualidad, Dios sigue pensando de la misma manera de su siervo. Por eso es que hay tremenda condenación para quien rechace el nombre de Jesús, por la percepción del Padre de su Hijo, al quien tal vez aquí alguien sentado o sentada siga rechazando a este hermoso siervo escogido por Dios para pagar los pecados que te corresponden a ti. Hermano, ¿cómo vamos a reaccionar ante la seguridad de que la misión de Jesús fue el decreto soberano del Dios fiel y sus promesas? ¿Cómo vamos a reaccionar, hermanos, al ver a lo largo de las Escrituras que este Dios maravilloso, este Dios majestuoso, cumplió su promesa en nosotros? Y las cosas que ya se cumplieron, son la garantía de que las que faltan se van a cumplir. O sea, si Dios dijo que Jesús va a ser luz de todas las naciones y nos ha dado la garantía de que todo lo que ha dicho se ha cumplido, hermano, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a seguir pensando, persona que nos visita por primera vez, por segunda, o que tiene tiempo pero que no ha doblado sus rodillas ante el señorío de Cristo? ¿Tú crees que no se van a cumplir las cosas si no hay jota ni tilde de la palabra de Dios que haya dejado de cumplirse? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y para los que somos hijos de Dios, hermanos, es un consuelo hermoso. Nosotros no estamos sometidos a las enseñanzas, a las imposiciones, a los decretos, a las ideologías de este mundo. Estamos abrazados a las promesas de nuestro Dios Salvador. ¿Cómo te vas a salir de este lugar? ¿Cómo vas a transformar a partir de que salgas de este lugar para presentar a Cristo
Vete consolado. Vete sabiendo de que tu fe no es vana, que has creído en el siervo escogido de Dios, en el que has sido el deleite de Dios, en el que Dios sostiene. Tu fe está segura en Cristo, que nadie te haga dudar afuera. Vete confiado y lleva consuelo en tu corazón de que tienes al precioso y único y suficiente Salvador en tu corazón. Y en segundo lugar, hermano, llévate la seguridad de que la misión que vino a cumplir Jesucristo ya la cumplió parcialmente. Lo que relatan los evangelios es cierto, aunque la incredulidad de nuestro corazón, los problemas a veces nos han hecho dudar. Hoy Dios quiere renovar tu fe y decirte, ten consuelo, porque esas cosas que pasaron en mi hijo fueron realidad. Pero ¿sabes por qué te lo quiere decir hoy el Señor? Porque las cosas que nos esperan también. Y te espera descanso eterno. Te espera la gloria con tu Señor. Nos espera, hermanos, el descanso ya de nuestra carne que tanta lata nos da. Llévate el consuelo de que Dios lo firmó aquí en Isaías 42. Y si Él lo dijo, se va a cumplir. ¿Lo crees? ¿Te anima esto para seguir adelante? Venías desanimado, venías desconsolado. Vete con la confianza de que tienes al mejor Salvador del universo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por consolarnos. Señor, cuando la fe, el pecado, Señor, también que aún mora en nosotros, sobresale y la fe se debilita. Escuchamos pasajes como este, Señor, en donde tú nos recuerdas el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a imitarlo, Señor. Ayúdanos a seguirlo conociendo a través de tu bendita palabra para que, en primer lugar, sepamos que tenemos una salvación segura. Que Él fue el medio suficiente, perfecto, único que tú elegiste para salvarnos por medio de su sacrificio. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que todos mis hermanos puedan creer que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, entre tú, Señor, y nosotros, sino solamente Jesucristo, tu siervo escogido. Que tú le sostuviste, le sostienes y le sostendrás por la eternidad. Señor, ayúdanos a ser consolados por medio de esta palabra, para consolar a otros, creyentes incluso, Señor, que están a punto de tirar la toalla, que vean el carácter de este siervo hermoso, porque esas palabras que se cumplieron en Él, se cumplen en nosotros. Lleva consuelo, Señor, al desanimado. Lleva consuelo al corazón enojado, frustrado. Nuestro país está lleno de eso. Pero queremos ser luz en medio de las tinieblas. No podemos serlo si no creemos esta palabra en nosotros, Señor. Ayúdanos a tener confianza en que la misión de este siervo hermoso de manera parcial ya se cumplió, porque de las tinieblas nos sacó a la luz, porque transformó nuestra vida, Señor. Nos dio esa reconciliación contigo. Nos cambió, Señor, la vida para bien y con la promesa eterna de que vamos a estar contigo en el cielo. Padre, ayúdanos cuando nos arraigamos demasiado en esta tierra. Ayúdanos y recuérdanos que la misión del siervo es que un día estemos con Él en la eternidad y que renovemos esa fe para esperar con ansia ese momento. Y que no tengamos miedo de morir, que no tengamos miedo de partir de este mundo, porque sería lo mejor que pudiera pasarnos, Señor. Pero reconocemos que no estamos listos, que hay muchas cosas en nuestra carne que todavía nos atan. Pero te damos gracias por hoy recordarnos que la misión de este siervo hermoso se cumplió de manera parcial en nosotros, pero aún no has acabado. Y que vas a regresar, Señor. Ponlo en el corazón de mis hermanos, para que eso salgamos juntos y pregonemos durante esa semana. Que fuimos perdonados, que fuimos rescatados, salvados de nuestro pecado, Señor, que es la causa de todo el mal en esta tierra, y que nos espera un glorioso futuro contigo. Que lo podamos creer
para que al creerlo consolemos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.